de allá del Polo Norte que estaban muy atentos a la canción porque la verdad que se escuchó potentísima, excelente. Eso demuestra que tenemos artistas de calidad en nuestra región. Hoy día la verdad que dije, me hago una pautita de algo o no me hago una pautita de nada, o simplemente, como dijo un amigo, lo que se le me ocurrió. ¿Y sabe por qué? Porque veo que nuestro querido Chilito, ¿y sabe por qué digo Chilito? Porque usted sabe que nosotros somos los reyes de los chiquititos. Se toma un tecito, lo que ría con galletita o con pancito. También tengo mermeladita, también tengo mantequillita. Y total, podemos conversar un ratito. Yo me imagino que esto es muy nuestro, e inclusive es bien especial porque cuando nosotros hacemos algo grande, ¿se ha fijado? Cuando hacemos algo así, pero estructuralmente grande, le ponemos complejo. Es decir, hasta para lo grande tenemos complejo. Así que, verdad que es muy propio de nosotros. Pero somos simpáticos, somos entretenidos, la gente nos entiende. Total, cuando hablan, típico que uno le pregunta a los argentinos cómo reconocen a los chilenos, y dicen, sí, porque ellos siempre dicen, ¿cómo está ahí? O nopo. ¿Ah? El nopo, ¿cómo estáis? ¿Para dónde vais? ¿O qué querí? Todas esas son cosas muy propias de nuestro lenguaje que nos identifica como chilenos. No vamos a hablar de las palabras soeces que nos identifican como chilenos, obviamente. Pero hay algo que sí nos identifica como chilenos y que me da la impresión de que está cada día más acendrado. Está referido a que somos un país que dicta leyes que no se cumplen. Y se tiran leyes. Esto no he entrado en detalle de lo que significa la ley Uber, que la han llamado a regular las aplicaciones. Sin embargo, no cabe ninguna duda que esta ley, tengo entendido a cifra grande, dicen que son más o menos 40.000 personas que se dedican a esta actividad, que harían fuera de la ley, porque no cumplirían con el primer trámite, que es tener licencia especial para conducir estos vehículos de aplicación, y otros detalles más que ya lo vamos a conversar con aún más detalle. Pero la gran mayoría, cuando lo entrevistaron, veían en la televisión que mucha gente la entrevistaban con respecto a este tema y decía que si van a reglamentar algo y sacan una ley para que nadie la cumpla. Porque en definitiva es así. Sacamos la ley Emilia para ser drásticos con los conductores que manejan en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol o de droga, para que asuman una responsabilidad penal durísima. Sin embargo, cada vez que hay un accidente, el conductor se fugó, después apareció 2 días después, no se puede comprobar que realmente iba bajo la influencia del alcohol o la droga. La ley dice que todo aquel que se fugue en un accidente de tránsito presumirá que iba bajo efecto del alcohol, pero obviamente en términos judiciales pareciera que el presumir no es lo mismo que verificarlo y tener el comprobante efectivo. Por consiguiente, es más fácil sacarse una presunción que una efectividad. Y entonces la ley Emilio quedó cojeando. Y finalmente vemos dramáticos casos donde personas atropellan y se van para la casa. Tan simple como eso.
la ley de tenencia responsable de mascotas, ¿para qué decimos? Y con esto íbamos a disminuir los perros callejeros, la gente se iba a ser responsable. La verdad que no pasó absolutamente nada. Y hay leyes que son mucho más antiguas, como por ejemplo, se supone que los vehículos de la locomoción colectiva, como los taxis colectivos, los conductores deberían llevar un cartoncito. O sea, ¿usted se acuerda que antes tenían que tener un cartoncito amarillo pegado desde el espejo, que era grande, con la identificación plena del conductor? Y es más, se tenía que indicar también a los colectivos el número de la línea a la que pertenecen, de tal manera que uno pudiera hacer reclamos en forma directa. Bueno, eso hoy día no existe. Nadie tiene cartoncito amarillo. Y simplemente hoy día nadie sabe quién es el conductor, si está habilitado o no está habilitado, si está registrado o no está registrado. Porque se acabó la necesidad de continuar cumpliendo con una ley parafernálica que cuando se inauguró y cuando se instaló fue con rimbombo. Fíjese que inclusive estos son normas constitucionarias que surgieron a la luz de hechos que acontecieron económicamente en el país. Mucha gente se pregunta cómo surgieron los colectivos. Mucha gente no sabe cómo surgieron los colectivos. Mucha gente se olvidó cómo surgieron los colectivos. Y fíjese que esto está muy ligado al profesorado. Año a se produjo el cambio de los profesores del ministerio a los municipios. Y por ello, muchos profesores que quedaron cesantes invirtieron en comprarse un autito. ¿Y por qué comprar un autito? Porque les relato lo que sucede en Valparaíso. Antiguamente en Valparaíso, para ir a los cerros de Playa Ancha y todos los que están cercanos a Playa Ancha, hay que subir bastante. Entonces mucha gente que tenía auto, porque no todos tenían auto en esa época, era caro. Fíjese que inclusive un auto costaba tan caro como una casa, porque usted saque cuenta de lo que significa tener un auto. Entonces, muchas personas que transitaban hacia el cerro decían: voy solo, ¿qué tal si me llevo a 3, 4 personas más que van para el barrio? Primero partían con los vecinos y pasaban por la Plaza Aduana. Ahí muchos lo identificaban al vecino, y cada uno ponía una platita para pagar la benzina. Ese era el sistema. Yo lo llevo, pero usted me pone platita para pagar la benzina, pues no hay problema. Y así surgieron los primeros colectivos, que fueron, la verdad, espontáneos. Sin embargo, ¿qué pasó? Después hubo gente que quedó cesante y que tuvo que buscar la forma de subsistir. Y entonces ya no eran personas que trabajaban y fuera del horario de trabajo llevaban a las personas en el taxi colectivo, sino que simplemente hacían viaje. Y así fueron surgiendo personas que llevaban viaje a Playa Ancha, otros que iban al Cerro Toro, a Mesilla, otros que iban al Cerro Barón, y así sucesivamente fueron surgiendo estos negocios que iban a los diferentes cerros, y la gente entonces ya no tomaba las micros, sino que prefería irse en estos colectivos, que además eran a domicilio, pues lo dejaban, iban repartiendo los domicilios. Cuando la autoridad se dio cuenta de que esto estaba pasando, dijo ya se estaba generando como un problema, porque de repente uno entraba, no venían los reclamos, que tú entraste, que tú no entraste. Se empezaron a generar organizaciones de tal manera
que estaban la organización de colectivo a Playa Ancha, la organización a Cerro Barón, a Mesilla, Toro, y así sucesivamente. Y bueno, y finalmente así surgen los colectivos, que en algunos casos en Valparaíso eran prácticamente a domicilio, y después surgieron en Santiago, pero eso eran con recorrido. Usted tomaba uno, si usted iba al sector de Colón, por ejemplo, a Colón 9000, entonces usted tomaba un colectivo que iba hasta Colón 9000, y eso significaba, de una u otra manera, que usted se tenía que bajar en lo más cercano a su casa, cruzar hacia el Pasaje, hacia la calle que usted vivía, pero el colectivo solamente iba por la avenida Colón y otras avenidas también que había. Bueno, así fueron surgiendo las organizaciones de colectivos y finalmente se fue regulando de tal forma de que después surgieron la necesidad de regularlo con respecto a los conductores. Así también surge algo que siempre ha sido paradójico y ha llamado la atención: el transporte de niños. Los automóviles colectivos están exentos de la silla retráctil para los menores, mientras que eso es una obligación para el automóvil particular. Siempre uno se hace la pregunta: un bebé, un niño que viaje en colectivo sin una silla retráctil o sin las medidas de seguridad que se le pide a los particulares, no sufre ningún daño cuando se produce una colisión. Es decir, si el colectivo choca, este niño que va sin ninguna de estas medidas precautorias no le pasa nada. En los autos particulares sí. Curioso. Son curiosidades que para uno sí, para el otro no. Y quizás también muchas veces hablamos de la regulación del sistema, en el sentido de que yo pago un permiso de circulación, el que me permite usufructuar de las calles de mi país. Para eso yo pago, para que a mí me autoricen a circular por las calles de mi país. En el caso de la locomoción colectiva, yo pago un permiso de circulación para circular por las calles de mi país, pero también a la vez me permite usufructuar de las calles del país, es decir, cobrar por llevar personas sobre las calles de mi país. Y para eso se supone que yo a usted le concedo el beneficio de usufructuar siempre cuando usted cumpla con ciertas normas de servicio, que muchas veces no se fiscalizan, que muchas veces no se responde a aquello, y así vemos en el caso de la ciudad de La Serena, en los bomberos, en la Recoba y en otros lugares, filas y filas de personas que requieren viajar a su casa, pero el número de vehículos no alcanza. Entonces esas cosas son propias de Chile. Y esto de las normativas que surgen para que no se cumplan nos trae situaciones complejas, pero también a la vez nos trae la obligación de que nosotros como ciudadanos tomemos carta en el asunto. Y aquí estamos hablando de que hay un poder legislativo, hay un poder ejecutivo y hay un poder judicial. Entonces, obviamente, eso significa que partimos por un ejecutivo que obviamente dirige el gobierno, el cumplimiento de las normas, el legislativo que es el que norma, y nosotros nos preguntamos, ¿le ponemos ojo
Eh, bueno, y en general uno se pregunta, yo tomo con responsabilidad. Yo tomo con responsabilidad esto de elegir a las personas adecuadas para un cargo. Yo le pregunto a mi candidato, bueno, usted candidato, ¿qué piensa sobre esto, sobre esto otro, sobre las cosas que nos interesan, sobre las cosas que no nos interesan? Yo en diferentes programas hemos conversado diferentes temas y yo le pregunto a mi candidato, oiga, ¿usted está de acuerdo en regular en detalle a los funcionarios de seguridad ciudadana de los municipios? ¿Usted está de acuerdo en la pistola Taser? ¿Cuáles son los pensamientos que usted tiene con respecto al uso de estas pistolas? ¿Usted piensa que se debería normal que los municipios le pongan ojo a la no recuperación de fondos de licencias médicas, que podría llegar a 250.000 millones de pesos porque este ejercicio no se hace? ¿Usted cree que es necesario generar políticas públicas certeras sobre lo que está pasando con el envejecimiento de nuestra población y contra la disminución de las tasas de natalidad? Es decir, usted como parlamentario se va a preocupar de legislar con respecto a lo que significa que hoy día el aumento en el fondo la disminución de adultos mayores en los hogares es bastante preocupante? Entonces, preguntémosle a nuestros futuros candidatos qué opinan sobre que el estudio de Senda indica de que estamos prácticamente estables en el consumo de droga y alcohol en los menores de octavo a cuarto enseñanza media, y que estemos ahí pensando que esto efectivamente aumentaron, pero como aumentó poquito dijimos estable. ¿Usted como legislador está pensando ponerle coto definitivo a este tema de los robos de cable? Que roban tanto cable que la distancia es como de entre Arica y la Araucanía. Entonces uno se pregunta si esas son respuestas adecuadas para que yo diga, este es el personaje que a mí me puede representar. Porque la verdad que es preocupante, es tremendamente preocupante que finalmente nosotros estemos más atentos a que el candidato nos diga que nos va a solucionar un problema personal, que no va a conseguir casa, que no va a conseguir pega. Que de una u otra manera pongamos atención al trabajo legislativo que de verdad tiene que cumplir un parlamentario, porque el otro día conversábamos haciendo recuento. ¿A usted le parece lógico que un parlamentario le diga que
Yo me voy a preocupar de que la cédula de identidad para personas mayores duren 20 años y te diga, qué bueno, porque personas mayores, 60 años las mujeres, 65 años los hombres, por 20 años, qué bueno. Sí. Prácticamente lo que me queda de vida técnicamente, que está programado hasta como los 81.2 años en Chile, qué bueno que sea así, porque de aquí ya me preocupa esta cosa, y ahora no creo que me voy a ver más viejo, pero nunca creo que me cambie la cara tanto, ¿no? Como de los 10 años a los 20, a los 25, a los 30, pero ya de los 60 para arriba diríamos que nos quedamos con la cara que tenemos. Pero resulta que los señores legisladores dicen sí, pero esto es para las personas con 80 años cumplidos o de 70 en situación de dependencia severa. Es decir, perdonen, qué cabecita. Y más encima con esto lo estamos haciendo para descongestionar un poco el registro civil, perdónenme. ¿En qué estamos? ¿Qué saco yo con renovarle por 20 años a una persona de 80 años el carnet para que tenga que volver a los 100? ¿Cuántas personas van a volver a los 100? Entonces, cuando esas preguntas que son así como, a veces como preguntas tontas, veamos cuál es la respuesta. Si la respuesta es tan tonta como me la están planteando, porque entonces uno reflexiona y dice, por favor, yo hoy día veo las grandes manifestaciones de lanzamiento de candidaturas y de gente que está prometiendo cosas. Y la pregunta que uno se hace es, estos personajes van a cumplir la tarea que les encomienda la ley o que les encomienda la institución a la cual van dirigidos, o simplemente se van a preocupar de estar vigentes o prometiendo o haciendo cosas que ni siquiera les corresponden, porque los honorables no reparten casa, no reparten trabajo, todo lo contrario, tienen que fiscalizar que las instituciones públicas funcionen, tienen que hacer buenas leyes, porque cuando Carabineros detiene a una persona por 82 veces es porque las leyes son malas, porque significa que este individuo ha ido 81 veces al tribunal y las 81 veces lo han mandado para la casa. Y obviamente lo que significa tener personas que están en esas condiciones es lamentable. Por eso hoy día me quise darme una vuelta por todas las cosas que conversamos y me voy dando cuenta que realmente le ponemos ojo a la corrupción, le ponemos ojo al fondo de las estadísticas. Nos decían de que descienden los homicidios de la región de Coquimbo en un 11,7%. Y más bajito teníamos la información de que un señor venezolano en estado irregular mata a una persona, asesina a una persona, a un chileno, en Balmaceda con Cuatro Esquinas, que el día anterior había dejado gravemente herido con delito cuasi homicidio en la Avenida del Mar, y que más encima después tenía
un problema más grande, que era simplemente ¿cuál? Que estaba buscando por homicidio y asesinato en Iquique. Nos vamos a quedar con el 11,7% menos de homicidio. Que eso en el fondo significa que el año 2023 había 52 víctimas y ahora son 47. Le vamos a poner más ojo, por ejemplo, a un dato que sí es más relevante, que el 51% de los homicidios en Chile o en la región de Coquimbo son por relaciones interpersonales. Que el 47, de 47 víctimas, el 83% son hombres y el 17% son mujeres. Que son el 78,7% chilenos y los extranjeros un 19,1%. Nos van ganando. Los extranjeros son menos asesinados que los chilenos. Que la arma más utilizada es un objeto cortante o punzante. Es decir, el 48,6% es utilizado como objeto cortante o punzante. Que la mayoría de los homicidios suceden en la vía pública con un 51,1% y en el domicilio particular un 23,4%. Eso no significaría que hoy día que tenemos un Ministerio de Seguridad Pública ponerle ojo a las vías públicas, sabiendo los niveles de concentración del pecado, porque por ejemplo ahí en Cuatro Esquinas con Balmaceda sabemos que ahí está el punto neurálgico de una cantidad de negocios nocturnos que conlleva un gran flujo de personajes, muchos que ya van con la capacidad de alcohol lista y se quieren rellenar un poquito más y comienzan las riñas, las peleas y que terminan todas estas cosas. Cuando nos dicen que junto con los robos de cable, que obviamente pueden provocar la muerte, porque una persona electrodependiente puede morir por culpa de un ladrón de cable, pero la pregunta es si el ladrón de cable es lo de menos, considerando que a quién le vende, quién es el reductor. Recordemos que hace un poco tiempo atrás en San Antonio encontraron que un exportador fabuloso exportaba puro cable robado de todo Chile. Ahora debe estar evaluando el negocio porque bajó el precio del cobre. Y que ahora se nos suma, como nos contaba Aguas del Valle, que el 2024 se cometieron 500 ilícitos, principalmente en La Serena, Coquimbo y Ovalle, por el robo de arranque y medidores de agua. Pero lo más dramático de esto, que aquí que se cometen delitos de daño a la propiedad, robo al lugar habitado o robo al lugar no habitado, pero lo más dramático de esto es que según la ley sanitaria, el que es responsable de este robo es el cliente, porque él es el responsable de la custodia del medidor. Por consiguiente debe asumir el costo del robo, del daño o el mal funcionamiento del medidor. Es decir, el ladrón, el delincuente que nos roba el medidor, al único que le está causando daño es al dueño de casa, porque la empresa lo va a reponer, pero se lo tengo que pagar. Me quedo sin agua, que la compañía se demore, aunque se demore poquito, pero igual estoy en un periodo sin agua,
pero finalmente el perjuicio que se está considerando aquí está relacionado con las personas, con los propietarios de su casita, porque le robaron el medidor. Los legisladores deberían tener en cuenta esto. Es decir, yo soy responsable de que un servicio de estas características, yo tengo que asumir el costo. Entonces, la sugerencia es: contrate una empresa privada para que le resguarde el medidor del agua, ¿no? Que si no lo va a tener que pagar. Entonces, en definitiva, creo, y todo esto que hoy día lo he querido traer a colación, a propósito de colación, ya me dio hambre, lo traigo a colación porque, ¿sabe? Cada día veo más candidatos, cada día veo más expertise en los candidatos, cada día veo que muchos han hecho por Chile tantas cosas. La pregunta es si esas personas que pretenden representarnos en diferentes ámbitos están en condiciones y están predispuestos a cumplir con la función que le encomendamos. No a ofrecer peguitas, no a ofrecer casas, no a ofrecer a solucionar problemas citadinos o personales, sino simplemente abocarse a la dictación de las leyes, a la fiscalización de los organismos públicos, a que las leyes se cumplan y no se las pasen por el aro, porque en Chile ley hecha, amistad deshecha. Así funcionaba. Creo que meditemos un poquito al respecto, y a lo mejor mañana usted va a tener su propia meditación y vamos a conversar de otros temas que están dando vuelta por ahí y que creo que es muy importante, porque no le estamos poniendo atención real a las cosas que sí de verdad son importantes. Y la verdad de que sí es importante es que nosotros como ciudadanos tenemos el poder de elegir a nuestras autoridades, y nuestro poder no tiene una valoración económica. Su voto, el mío, no depende de la categorización que tenga en el registro social de hogar o no tenga registro social de hogar. Su voto pesa tanto, vale tanto como el de cualquier ciudadano. Por consiguiente, seamos absolutamente responsables de hacer un completo panorama de chequeo cuando vamos a resolver si una persona amerita que nosotros depositemos la confianza, porque va a responder a la confianza que nosotros vamos a depositar. Nos vamos a encontrar mañana, siempre sin pauta. Shawarma Cairo, auténtico sabor árabe en pleno centro de La Serena. Cordobés 476 frente a Ripley. Todo preparado a su vista por expertos profesionales de la gastronomía árabe. Shawarma de carne, de pollo,